presentación. Bienvenidos a la presentación de ficción samurái, Chambara y la espada de Occidente. Yo soy Víctor, soy el editor de Ronin Literario, junto con David, la editorial que ha publicado a este joven autor e ilustrador de Barcelona. Sobre todo la charla nos gustaría presentar la espada de Occidente, pero también comentar un poco lo que estamos haciendo, de qué trata este género, por qué somos tan pesados con la publicación de novelas en el Japón feudal. ¿Vale? Luego comentaremos un poco lo que hemos sacado, estos libros rojitos que tenemos aquí. El Chambara, como ya seguramente sabréis, porque lo decimos mucho, ¿vale? Es un género de ficción samurái, con hincapié sobre todo en la acción. ¿Vale? La palabra Chambara deriva de la contracción de dos onomatopeyas muy japonesas, chan-chan, bara-bara. Chan-chan es el choque de las espadas y bara-bara es la sangre borboteando, lo cual indica un poco el tono de estas historias. Yo el Chambara lo considero el género de capa y espada en Oriente, ¿vale? El género de una novela histórica ligera, ¿vale? Una ambientación histórica, pero donde lo que prima sobre todo es la trama, no tanto el aprender sobre, que también, pero no tanto la representación de esa época como la propia trama. Realmente la novela más famosa de capa y espada, Los Tres Mosqueteros, con un trasfondo histórico muy claro, pero donde lo que realmente importa son las vicisitudes de los protagonistas. El Chambara permite, para mí, las dos cosas más bonitas de la literatura, que es viajar, ¿vale? Viajar a un tiempo y un espacio que de otra manera nunca podríamos alcanzar, y luego pasar un buen rato leyendo. Es decir, sobre todo sería por eso me gusta definirlo como un género histórico ligero, en el cual, además de aprender y viajar, te lo pasas bien. Ya comentaremos, ¿verdad?, la espada de Occidente. Comentabas en la entrevista que te hizo Alistair, pues sobre todo querías que la gente se divirtiera, ¿no? Sí, bueno, además creo que de los que hay publicados es el que tiene más contenido histórico de lejos. Sin duda. Además hay algunos que también tienen temas de fantasía y tal, y el mío es pura ficción histórica. Sí, un estilo directo que enganche al lector sin renunciar a la calidad. Yo creo que sería lo que hemos intentado hacer con la colección Chambara, que poco a poco va creciendo, ¿vale? Y que seguramente esperamos que en 2018 siga creciendo. Es un género cinematográfico, como ya sabréis, que tiene su representación sobre todo en Akira Kurosawa como director y Toshiro Mifune, ¿vale? Que lo homenajeamos en este libro, El hombre sin nombre. Cogimos el personaje de Sanjuro, que es el protagonista de Yojimbo, y luego su secuela, que poca gente la conoce, llamada Sanjuro. Cogimos este personaje y le dimos 3 historias más. Ahí se nota nuestra influencia claramente cinematográfica en este género. No voy a decir mucho más, yo quiero que hable Carlos, pero bueno. Carlos sabía un Sí, me quito el cuento rápido. El Chambara, como sabéis, la película de Yojimbo inspiró por un puñado de dólares, ¿vale? Bueno, fue copiada por Sergio Leone hasta tal punto que tuvo que pagar al director japonés por la licencia. De hecho, la película que más dinero hizo ganar a Kurosawa fue Yojimbo, por el dinero que cobró gracias a esta inspiración de Leone. Muchas historias, muchos westerns se inspiran en Japón, Los Siete Magníficos, por ejemplo. Ahora pésimamente el remake bueno, sin comentarios, ¿vale? Se inspira en Los Siete Samuráis, y nosotros estamos intentando potenciar autores occidentales que también se inspiren, no en ninguna historia en concreto, sino en Japón. Yo creo que humildemente, con una editorial muy pequeña formada por 2 amigos y una tercera amiga, que es Raquel, que también publica con nosotros ahora, estamos intentando seguir con ese diálogo cultural. A todos nos apasiona Japón, ¿verdad? Tú nos comentarás un poco, comentaba Ricardo que también le encanta Japón, y bueno, crear ese puente entre la cultura japonesa y la literatura española. Es un poco quijotesco, pero ahí seguimos. Lo bueno que los proyectos familiares pequeños te permiten hacer lo que quieres, y yo creo que eso es lo más divertido a la hora de editar. Nada, comentaros lo que tenemos un poco. Ya os he hablado del hombre sin nombre, y luego tenemos 3 novelas cortas. La primera de ellas fue Lobo contra Perro. Como comenta Carlos, la suya sin lugar a dudas es la más histórica. Lobo contra Perro es casi una novela de fantasía,
en el que se marca solo la única pincelada histórica es que estamos en el shogunato Tokugawa. Tenemos Oni ambientada antes, en el siglo XV, ¿vale? O XIV, ¿no? Sí. Siglo XIV, predilección de este autor, Sergio Vega, que ya había publicado con Quaterni su trilogía, ambientada en esta época. Una historia muy minimal, con creo que 3 o 4 personajes. Un samurái aparece atrapado en la nieve, tiene que investigar un poco qué ha sucedido con sus armas, se habla de un Oni, que está encerrado en las montañas. Una historia que yo creo que refleja muy bien la moral samurái, hasta tal punto que detestas al protagonista. Yo creo que eso es importante, el no romantizar, hablaremos de esto también en tu novela, no romantizar ese samurái. Pero bueno, vamos con La espada de Occidente, esta novela tan histórica. Carlos, cuéntanos un poco en qué periodo histórico se ambienta. Sí, pues bueno, la novela esta está ambientada en el 1648-49, que es un periodo Edo ya de la historia de Japón, y además es un periodo muy importante porque fue justo cuando Japón decidió que tenía que cerrar sus fronteras, ¿no? Que yo creo que a nosotros, bueno, a los que estamos aquí, supongo que a todos más o menos nos gusta, nos interesa la cultura japonesa, imagino. Y yo creo que parte de esta fascinación es porque es una cultura que de alguna manera se ha desarrollado en paralelo, ¿no?, a la del resto del mundo. Aunque es una cultura asiática que viene muy influenciada ya por China, Corea. Históricamente, justo a partir de esta época, Japón fue como casi impermeable al resto del mundo durante al menos casi 300 años, hasta la restauración Meiji y demás. Y cuando se abrió el mundo entero vio este Japón como casi por primera vez y nos pareció y nos sigue pareciendo una cosa como muy, muy diferente, muy... bueno, que tiene esos contrastes, ¿no?, que tanto nos gustan. Y todo esto tiene un origen justo en este periodo, y que además, curiosamente, está muy influenciado por la acción de las potencias occidentales en ese momento de la historia en Japón. Y esos portugueses, ¿no?, y esos holandeses que llegan allí a comerciar. Sí, bueno, esto los que hayan leído, visto Shogun, les sonará, o los que hayan visto, leído, bueno, esta última película de Scorsese, que también habla un poco del periodo allí. En Japón los primeros en llegar fueron los portugueses, los jesuitas, que iban ahí, vamos a evangelizar al mundo entero, y llegaron a las costas de Japón, que eran los primeros occidentales casi que llegaban allí. Y detrás de los jesuitas, bueno, vinieron los portugueses, los españoles, luego acabaron llegando los holandeses también, y estaban ahí un poco estaban conquistando Asia. La compañía esta de las Indias Occidentales, sí, que es la primera multinacional del mundo. Que tiene mucha presencia en la novela también. Una compañía comercial holandesa que llegó a poder legislarse como un estado propio y demás. Estaban conquistando a China, Corea, todo el tema de las guerras del opio, ¿no?, más adelante. Y también estaban metiendo sus narices en Japón, con el comercio y con la religión, sobre todo, los jesuitas portugueses, que es algo que poca gente sabe, pero no sé, algo tan japonés como el tempura, ¿no?, que nos gusta tanto, es un plato portugués que fue readaptado allí. O la famosa ciudad de Nagasaki, ¿no?, célebre por la bomba atómica y demás, la segunda, la fundaron jesuitas portugueses. Pues llegaron allí y le pidieron al shogun, danos un pueblecillo, y de ese pueblo salió Nagasaki. Pero bueno, que sí, que tenía las narices metidas bastante adentro. Tiene un trasfondo político en el que se mueven los protagonistas, un poco sin comerlo ni beberlo. A mí me gusta mucho el tema de la compañía. Ahora se está haciendo mucha serie así histórica también. Creo que en Tabú también sale la compañía de Indias, de los ingleses en este caso, como una fuerza luminosa, ¿no? Ese poder, lo que tú dices, una multinacional, ese poder... Sí, copiaron a los holandeses, los ingleses, aunque no les fue tan bien, me parece, no, pero también estaban. Bueno, de unido también las que montaron. No sé, cuéntanos un poco cómo te vino la idea y cómo ves tú el género, Carlos. O sea, tú dices que la tuya es la más histórica. ¿Qué crees que puede ofrecer este género? Bueno, te gusta la pregunta, ¿eh? Sí, son 2 o 3 preguntas. No, a ver, la cosa empezó cuando conocí a esta buena gente y yo quería que se hiciera una portada al principio,
Y luego, no sé, hablando de escribir no sé cuántos, me dijeron, pues estamos sacando una serie, si quieres escribir... Hazte una portada y escríbele un libro detrás. No, eso fue otra cosa, porque yo quería hacer la portada, que la conseguí hacer yo, pero no me querías dejar al principio. Hacer mi portada. Bueno, había un conflicto de intereses con Raquel, que es la autora de Lobo contra Perro, pero tenías que sudarlo, tío. No, o sea, yo como soy ilustrador... El nepotismo en el mundo editorial, ya sabes que... No me planteo sacar un libro sin una portada. Pues, bueno, el caso es que me dijeron, pues si quieres escribir algo de artes marciales o samuráis, que es lo que estamos interesados en publicar en este momento. Bueno, géneros mayoritarios, tío. O artes marciales o samuráis, tío, para que te hagas rico. O sea, elige cómo te quieres hacer rico. Pues nada, yo quería hacerme rico con las artes marciales, pero luego pensé una historia sobre artes marciales y demás, pero luego hacía... Para 2018... ¿Tienes tiempo? No te han llovido las ofertas, tío, acuérdate de nosotros, Sí, yo... Acuérdate de tus amiguetes. Ronin me acunaron, ¿no? Pues nada, yo había hecho unas ilustraciones porque había estado en un viaje a Japón, había hecho hace poco, de ahí me salió un cierta inspiración y había hecho una serie de ilustraciones simplemente de un espadachín de la época, ¿no? Europeo, batallando con los samuráis, ¿no? Simplemente un contraste, ¿no? de dos guerreros, de dos culturas muy diferentes que compartieron un periodo. Y cuando me di cuenta de que tenía esas ilustraciones allí, tenían una historia. Había una historia, si se quería se podía buscar una historia. Y dije, bueno, pues ¿por qué no hacer algo sobre esto? Entonces lo que me tiraba más para atrás es que retratar el Japón samurái de ese periodo es complicado porque casi todo lo que sabemos, lo que nos llega son muchos clichés, ¿no? Y es muy fácil cuando uno busca referencias, caer en el cliché. Y bueno, poner un personaje protagonista, samurái, como Ayenoni, por ejemplo, a mí me resultaba... No me sentía honesto, porque yo como soy occidental y veo su cultura desde mi punto de vista, creía que era un desafío al que no sé si no es que estaba a la altura o no me sentía cómodo. Y bueno, tenía esta idea que me parecía atractiva, así que qué mejor que poner un personaje occidental, ¿no? Que ve esa cultura, la cultura de ellos, como la vemos nosotros, pero atrás en el tiempo. Entonces, hay esta visión occidental, ¿no? Esa visión cínica, ¿no? Sí, pero los paralelismos a mí me gustan mucho. Yo estudié historia, tengo esa desgracia. ¿También te has hecho rico? No, tampoco. Los paralelismos que crea el prota con la guerra de los 30 años, si no recuerdo mal, y el cambio que se está produciendo en Europa, ¿no? Se está rompiendo el antiguo régimen. A ver, aún es muy fuerte en esa época, pero es un mundo burgués de las Provincias Unidas, un mundo que está intentando liberarse de España, no sé si os suena, y como él, claro, choca con esa servidumbre de los japoneses, esa chulería que tiene el tío, porque es un hombre libre, en el fondo. Está plegado a una compañía, ¿no? Mi hermana se acabó la novela el otro día y me dijo, tu personaje es un matado, es un desgraciado. Y no sé si es un hombre libre o no, pero es un desgraciado. La verdad es muy jodida. Claro, veces, sí. No, el personaje lo que es interesante es que... O sea, yo quería un personaje occidental, porque bueno, yo soy heredero de esa cultura, de esa historia y se ponen más fácilmente en esa piel. Pero los que estaban en aquella época, allí en Japón, eran los holandeses. Los españoles allí hacía tiempo que no se les veía el pelo. Pero indagando un poco el contexto histórico, viendo un poco dónde lo quería situar, y cuando encontré esta época, resulta me venía bien porque coincide cronológicamente con la guerra de los 30 años, que estaban allí España peleándose con los holandeses, con la guerra de Flandes y todo esto fue célebre por el Capitán Alatriste. Y hubo una tregua, la tregua de los... ¿qué era? 12 años, me parece. Sí. Pues una tregua en la que muchos soldados españoles se asentaron en las provincias, en Flandes. Con lo cual, el protagonista ya también podía ser de herencia española, pero haberse criado en un entorno... Tú querías meter una española por la costa, Carlos, y plegaste la historia para poder hacerlo. Bueno... Por el estilo de lucha, no, por la espada, claro. Sí, no, pero también... O sea, claro, esto, como hemos dicho también, al final estas novelas lo que prima no es la aventura, es la acción y el gran atractivo que a mí también me lleva a escribir la historia es
eso, enfrentar un prototipo de soldado, de esgrimista español, ¿no? de la verdadera destreza de la época con los celebrados samuráis y su esgrima, ¿no? el genjutsu. Sí, a mí me gustó mucho el tema de la disciplina, porque él usa 2 armas y tiene una superioridad. A mí, Carlos Basas, en su día, que bueno, es el autor que publica en El hombre sin nombre, que es ya sabéis, que es un tío que practica la esgrima, me argumentó comiendo calzots que un tío que usara 2 espadas, por muy buen samurái que fueras, que él lo había hecho, lo había practicado, tiene mucha ventaja. Entonces, ¿cómo tú metes a un tío 2 espadas? ¿Quién ha leído el libro? Porque igual hago un spoiler. Bueno, y hay un guiño ahí que me gusta mucho con el tema de las 2 espadas. Bueno, Un duelo. Es un Eso a spoiler que mí tampoco... se me puso muy dura, ¿eh? O sea, estaba leyendo y dije... No sé, creo que como spoiler tampoco es una cosa... Soy más sexual que he leído en ningún chámbara. Que levante la mano si hay alguien que no quiere oír un spoiler. Que le fastidia. A todo el mundo, ¿eh? Espero que todo el mundo, y sobre todo los que están grabando, tenéis que leer La espada del occidente para saber esas 2 espadas. Qué estímulo. Qué estímulo, qué estímulo Dejémoslo en crearán en vosotros. Dejémoslo en que si os gusta el mundo de los samuráis y la cultura, veréis más de un guiño y más de una aparición célebre, que además también son históricamente correctas. Y yo mientras lo investigaba no paraba de sorprenderme. Sí, ¿no? ¿Cómo vas ahí? Eso es lo más bonito, yo creo, de la novela histórica, ¿no? Cómo tú vas encontrando huecos para hacer lo que quieres. No, y lo curioso es que yo es eso, yo quería, necesito un periodo histórico aunque hubiera europeos allí y que fuera factible, bueno, pues yo me inventé una historia en que, yo qué sé, por temas de honor o lo que sea, pues se acaban dando espadazos. Pero a medida que investigaba los periodos históricos, cuál me interesaba más, me di cuenta que la historia estaba allí, que yo solo tenía que poner un personaje. La rebelión, ¿no? De Shimabara. La rebelión de Shimabara, que hablando de lo que hablábamos antes, bueno, en el 1648 se desató la rebelión de Shimabara, que era una provincia ahí cerca de Nagasaki, donde había samuráis japoneses cristianos, que había mucha gente que había sido cristianizada, ¿no? por los jesuitas. Y esta provincia se levantó en armas contra el shogunato porque les estaban haciendo perrerías sin parar, y también muchos samuráis que servían a señores feudales que se habían convertido al cristianismo, cuando los quitaron de en medio se quedaron sin señor, se convirtieron en ronin, que no tienen nada que hacer con su vida porque no... Oye, habla mejor de los ronin, ¿eh? Bueno, total, que esta gente, lideradas por estos ronins, además se levantaron en armas contra el shogunato y se lió la de Cristo ahí. Y además que es un periodo histórico súper interesante y del que me costó bastante encontrar información, al menos información en castellano y en inglés. No, hay muy poco. En japonés seguramente habrá más, y en holandés quizá, porque los holandeses también estuvieron implicados, pero es una rebelión que además estaba liderada por un adolescente de 16 años, Shiro Makusa, que llamaban... Una especie de mesías, ¿no? Sí, el enviado del cielo, o sea, es una cosa que parece salida de un manga. Bueno, pero es lo que tú dices, los paralelismos históricos en esa época, la de falsos mesías que hubo en toda Europa también, ¿no? Savonarola, todo el tema del milenarismo, Lutero, bueno, y claro que sea un falso mesías Lutero, pero toda esta revolución religiosa también, bueno, Japón se aísla, pero no puede evitar que le llegue también. No, pues se aísla por eso, porque vieron lo que estaba pasando. Lo vieron, claro. Lo que estaba pasando, dice, bueno, aquí nos están cristianizando, porque los jesuitas decían, nosotros traemos un comercio de la hostia, os vais a hacer ricos con nosotros, pero si queréis comerciar con nosotros os tenéis que convertir al cristianismo. Y entonces, claro, muchos señores feudales que se habían convertido, luego el shogun pensó, vale, igual luego si me quieren invadir, como están haciendo con el resto de Asia, igual estos no son fieles a mí, sino que se alían con los extranjeros y fuera, cristianismo... Vamos a matarlos a todos, a quemar... Bueno, si habéis visto la película esta de Scorsese, que les hacen las mil y una perrerías, pues... Bueno, no, para que se puedan cristianizar, ¿no? Hay que atormentarlos un poco. Los romanos tenían el circo y los japoneses sus calderos humeantes y esos postes, ¿no? Que los ponían en las olas. Es jodido, pero oye, lo vieron venir. ¿Al menos? No, bueno, yo soy historiador, siempre es la misma historia. La evangelización, bueno, historia de América, bueno, siempre es lo mismo. Y estos dijeron, estos no sé cómo, según lo veo claro, ¿eh? Quizá les fue mejor también. También
difícil lo hubieran tenido porque si poner una pica en Flandes ya costaba dinero, ponerla ahí en la otra punta del mundo y que allí, aquí en Europa, la famosa batalla de Nordlingen, que fue una de las grandes, había no sé si 30.000 soldados por bando, no sé si llegaban, y a los de Shimabara, los pobres diablos, les montaron delante un ejército de 120.000 japoneses. Que bueno, estos números en Europa no se veían. No, estaba muy lejos y realmente las potencias extranjeras, como tú dices, tenían 1000 frentes abiertos realmente, pero bueno, luego cuando llegó Perry, ahí no quedó ni Perry, nunca mejor dicho. Cuando pegó los cañonazos se acabó la jodería y todos a cortarse la coleta, ¿eh? El último samurái. Bueno, si habláramos de la Revolución Meiji, sí que hay para hablar, pero ya son... Pero es increíble porque luego, eso pasa en 1868, si no me equivoco, hay que modernizar el país, luego en 1905 Japón derrota a Rusia en una guerra naval con cañones. Sí, hay mucha gente que dice que realmente Japón, cuando cerró sus fronteras, ¿no?, esos casi 300 años, los únicos que tenían permiso para comerciar con ellos eran los holandeses. Los holandeses llegaron y dijeron: nosotros somos protestantes, nos interesa el comercio, la religión nos da igual. Vosotros podéis adorar a Buda o a vuestro perro, que mientras hagamos negocio ya nos va bien. Pues a los jesuitas dijeron: venga, fuera de aquí, nos quedamos con los holandeses. Y los holandeses les pasaban conocimiento, les conocían como estudios holandeses. Todo lo que venía de fuera de Japón, todo lo que venía de Occidente, lo conocían como estudios holandeses. Y eso estaba prohibido a la gente, pero una vez al año los de Dejima, los de la isla de Dejima, que eran los holandeses, también tenían que hacer el Sankin Kotai, tenían que ir a hacer en procesión a la capital imperial, bueno, de Shogun, presentarse ante el Shogun y darle toda la información, los avances tecnológicos. Entonces se dice que ellos, a los holandeses los tenían no tanto porque les interesaba el comercio, sino porque era una fuente de entrada de conocimiento que estuvo como adormecida durante todos estos años del shogunato Tokugawa, mientras hubo paz, y una vez forzaron al país a abrirse, dijeron: venga, pues es hora de ponerse al día, y que no estaban tan atrasados como se piensa, sino que ya tenían sus cositas. No, lo que les interesaba lo hacían en el arcabuz, por ejemplo. Sí, aunque eso es anterior. Es antes, los holandeses, los portugueses creo que lo trajeron, les interesó, lo aplicaron, pero supieron aislarse de... Y luego también hay mucho mito, ¿no?, de esto de que ahora tenemos esta visión del... Yo dejé leer el libro a una compañera mía que es japonesa. Dice: no me ha gustado y tal, pero es que no me acaba de gustar cómo retratas a los samuráis, ¿no? Dice: porque son como los... El dinero no se devuelve. Dice: no, es que para mí el samurái es alguien más honorable, más que defiende a los débiles, y si miras los registros históricos... ¿Y el caballero? El caballero también, el rey Arturo es honorable, y luego tú te pones a leer la historia del medievo y, bueno, su pasatiempo favorito era ir a un campesino, cortarle la nariz y las orejas, pero no cortarle nada porque tenía que trabajar. Bueno, eso eran caballeros, ¿no? Bueno, ahora tenemos a Martin o a Sapkowski, que aunque lo hacen desde la fantasía nos desmitifican, ¿no?, todas estas historias. O sea que nosotros Es el poder del Grimdark. ¡Hermanos! Sí, pues ese tono rancio, ¿no? Es Grimdark histórico. Grimdark Chambara. Grimdark Chambara. Aún podéis rezar el ritmo. Vamos a patentarlo. Yo creo que es una novela, Carlos, que lo tiene todo, porque yo creo que soy la persona que más se la ha leído después de ti. No, más que yo, seguro. Probablemente, seguro que no. Soy el segundo. Me la he leído muchas veces cuando la estuvimos trabajando, pero me impresiona que hayas podido meter tanto en tan poco espacio, porque cuando te contactamos, encima de que te dijimos que escribieras sobre este género que te ha hecho rico, encima te metimos un límite de palabras, o sea, que somos más majos que las pesetas. No, escribe sobre esto escribe sobre esto que no lo conocen ni en su casa, y encima 20.000 palabras. Pero has podido meter un poco de romance, un protagonista muy sólido, que para mí es lo que más me gusta de la historia, y luego una batalla y duelos. O sea, como a prueba de que lo breve también puede haber mucho. O sea, no necesitas escribir un libro de... Y contexto histórico. Aparte de historia. Sí, no. O sea, pero esa batalla, yo cuando llegué por primera vez allí... Cameos. Sale la Raider. No, me encanta, tío, porque has sabido... Oye, mira, tengo tanto espacio, voy a meter
y es súper variado. La novela evoluciona totalmente, No, sí, es como un abanico, ¿no? Está un poco destilado, ¿no? Hay un poco para la gente lo que busque. Si buscas acción y aventuras, hay esto. Si buscas contexto histórico, también lo hay. Es un poco y está condensado, ¿no? Es un poco una pildorita que se consume rápido, pero tiene cosas... Pero habrá si, más, si ¿no? quieres mirar. Habrá más. Bueno, no sé, eso no lo tenéis que decir vosotros. Dilo a cámara. Sí, yo quería escribir una secuela, ¿no? Bueno, no sé. Ahora me dijisteis, no, 2 títulos no, que son de secuela. Tienes que vender 10.000. Cuando vendan 10.000, hablamos de la secuela. No, lo que no nos gusta sí que es cierto que no nos gusta dejar las cosas abiertas en estas colecciones, porque son libros cortos que para mí tienen que ofrecer, pues eso, un entretenimiento, un viaje, cerrarse y luego se puede volver a abrir, ¿no? Pero bueno, Raquel quiere hacer la precuela de Lobo contra Perro con una idea fascinante, la verdad, que me contó una vez y bueno, está ahí y ojalá que sigas escribiendo para nosotros. Claro que sí. ¿Cómo están tus proyectos? Cuéntanos. ¿Qué tienes en mente a nivel escritor? Bueno, yo en verdad soy escritor de fantasía. El que me conoce ya lo sabe y el que no, pues hola. Pues sí, yo soy escritor de fantasía y curiosamente me he estrenado con una novela de ficción histórica. Pero yo tengo aparte 2 proyectos, uno de fantasía más al uso, ¿no? Una típica novela iniciática de aventuras. Y luego tengo otra de grimdark, ahí hardcore. Y son 2 proyectos que están ahí en el cajón y que algún día me gustaría darles salida. Y tengo también un par de ideas para novela corta. La verdad es que no fue difícil, porque además yo soy de escribir largo. He pasado por eso, te entiendo. Pero me ha gustado la experiencia y tengo un par de ideas también para un par de novelas cortas de fantasía, así un rollo también oscurilla que puede estar bien. Lo digo siempre a todos los escritores que conozco, o gente que no, que te preguntan. Yo creo que hay que intentar mover algo corto al principio, porque el editor se lo leerá. Tú le envías a un editor, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes, Si tú le envías a un editor... Mira, eso es lo primero de una trilogía. Son 3 libros más o menos de 100.000 palabras cada uno. Estoy ahora mismo terminando el primero. Bueno, contarnos, que yo os conozco, pero los demás no os conocen. Hay 2 infiltrados ahí, no sé si lo sabía. Han venido a copiarnos el estilo. Han venido... Bueno, sentando tendencias. Luego habrá que retarse a un duelo. No, pero es eso, ¿verdad? O sea, cuesta... Si envías algo corto, sabes que el editor se lo leerá. Si le envías un tochaco, y también un lector, ¿no? Sí, no, para el lector es más fácil. Oye, léete mi libro. Me tengo que leer tu libro. ¿Tú qué? No eres Martin, no has vendido. ¿Por qué me vas a leer tu libro? Oye, que tampoco... 10.000 para leer. Que luego... Vale 10 euros, pero es más importante beber cerveza. No me compran uno de 10 euros, tío, imagínate uno de 20 o 25 pavos. A ver, a uno puede ser lo que quiera, pero yo creo que es bueno trabajarlo breve, porque sale antes y, joder, ya cuando publicas y empiezas a recibir el feedback de la gente, ya entras en la rueda, ¿no? Por así decir, y... No, pues mira, se lee rápido, se consume rápido. Si te gusta, pues mira, pues me interesa igual conocer más de este autor. Si no te gusta, después he perdido poco tiempo en mi vida. Tienes que mover lo otro, tío. Ahora ya no te enfríes. Bueno, no sé si tenéis dudas, preguntas, comentarios sobre el libro, los que lo hayáis leído. Ah, que tú no lo has leído. Yo tengo una pregunta muy tonta. A la hora de las cosas cotidianas, ¿cómo te lo has apañado? Porque yo con la novela histórica siempre tengo mucho miedo a cosas tan tontas como la comida y la ropa. Sí, pues documentándome un poco. Lo bueno también de que es una novela corta es que hay poco espacio para la paja. Es decir, las cosas cotidianas te puedes permitir mencionarlas, pero no hace falta que te documentes saber qué grano de arroz utilizaban. Comió, punto. Exacto. Y al día siguiente, no, pero sí que me miré, por ejemplo, pues hay un momento que van a un izakaya de estos a comer algo y pues que se comía en esa época. Pues por ejemplo el ramen tan famoso de ahora no existía, esto lo trajeron de China más tarde. Que se solía comer, ¿no? Pues investigas un poco, pues arroz con todo, pues quizá algo de anguila, y cómo construían las casas, ¿no? Como sí que a la hora de escribir... Eso se nota mucho, sí, que te lo miraste, la arquitectura. Sí, pues a la hora de escribir la arquitectura, ¿no? ¿Cómo lo describes? Pues era una casa japonesa. Ya, pero ahora todo el mundo sabe, ¿no? Pues cómo son las tejas y tal, pero te tiene unos términos que son un poco más específicos, ¿no? De que... sí, no. Pero bueno, lo que me ha salvado eso es que me meto en
sea, las pinceladas justas para crear un poco el escenario, pues los Fusuma, ¿no? Las puertas correderas o cómo estaba construido el templo, pero no... Pues eso es otro de los motivos por los cuales no quería un personaje japonés, porque ya va implícito que él tiene que conocer muchas cosas y si lo cuentas desde su punto de vista no puedes tan bien explicárselo al lector, ¿no? Es como que el personaje ya lo sabe, lo da por sentado y el lector de alguna manera también tiene que darlo por sentado. Si pones un outsider, pues puedes escribirlo un poco de una manera más como lo vería un occidental, ¿no? No utilizas pues en vez del término Fusuma, que si no sabes un poco del tema, no sabes lo que es, pues así dirán puertas correderas de papel de seda y ya está. Aquí lo tengo, ¿quieres que lo lea? Venga, si vale, loco. Los edificios no superaban en su mayoría las 2 plantas, todos ellos construidos en madera, siguiendo el estilo homogéneo propio del Japón, con azoteas cubiertas de oscuras baldosas cerámicas. De no ser por la meticulosa arquitectura, cualquiera se vería tentado de llamar chozas a aquellos edificios. No hacían uso alguno de piedra o vidrio, ni de la solidez de ladrillo o hierro. La avenida no estaba pavimentada, pero la tierra batida era firme, libre de hoyos o de barro, libre también de estiércol, meados y basuras. Los habitantes del lugar eran sencillos como campesinos, pero también organizados y perfeccionistas como los artesanos. Aquel era otro de los desconcertantes contrastes del lugar. La manera de hacer de esos asiáticos, sus protocolos, su cultura y su lengua, eran todos tan distintos de los de la vieja Europa que tardé en asimilar que una tierra tan extraña pudiera ser real. Qué bien te ha quedado. ¿A ti? Lo que no, pero es lo que tú dices, que esa visión de fuera, ¿cómo has sabido presentarla con ojos nuevos al lector actual, ¿no? Contemporáneo? Esta parte me moló mucho. Pero bueno, si lo más difícil, ¿no? Cuando escribes una obra histórica es documentarte y que si te lee alguien normal, pues se lo va a tragar, pero si se lo lee alguien que sepa un poco del tema, pues igual. Entonces por eso, como tenía poco espacio, pues las pinceladas necesarias sin entrar en excesivo detalle para que se sitúe el lector. Sí, en el fondo es una novela de aventura, ¿no? Hay que tener rigor siempre, pero te permite hacer hincapié pues en... Tienes que situar un poco siempre, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo hiciste muy bien. Una pregunta más. No hay preguntas estúpidas, solo silencios incómodos. ¿No? Yo sí. No, si está todo claro, lo compráis todos. Yo sí tengo una pregunta. ¿Más preguntas? Una Ya me hizo solo. unas cuantas, ¿sí? Dime. Tú ya sabes cómo son mis preguntas, ¿eh? Ah, Venga, véndenoslo. 10 motivos de peso para comprarlo, por favor. ¿me puedo leer la entrevista que me hiciste? Eso ya. No sé, ¿tienes móvil? Sí, por ahí. Ahora me vas a Eso no vale. Improvisa. Venga, va, 5. Ni para ti ni para mí. A ver, bueno, joder, mucha presión me estáis poniendo. El primero es este, que si os interesa el Japón histórico, el Japón samurái, pues veréis un periodo histórico de la rebelión de Shimabara que yo personalmente he visto poca información y muy pocas obras. Y es interesante. Luego, si os gusta la novela de aventura y acción, pues tenéis duelos, tenéis la confrontación entre, ¿no?, los estilos de artes marciales occidentales y orientales. Si os gusta, yo digo, Shogun, el manga de samuráis y tal, pues también literatura de samuráis, tenéis algunos cameos interesantes y que son históricamente correctos, que yo me si alguien se sorprende leyéndolo, yo me sorprendí más mientras lo investigaba. Es corto y es barato, así que si os gusta, pues bien, y si no os gusta, pues habéis perdido poco dinero y poco tiempo. Ole. Y me queda una, ¿no? No sé, ¿quemar? ¿Quemar? Sí, Quemar en invierno. ¿Quemar en Sí, Levencia o...? si os acaba el combustible ahora en invierno, pues lo podéis quemar, porque el papel prende bien. Y como quinto punto, pues tenía más, pero no me acuerdo ahora. El de quemar es bastante convincente, así que es buen combustible para el invierno. Tiene una cubierta bonita. La ha hecho él, además. Por eso lo digo. Yo no quería dejarle, pero mira, al final te dio la pena. No, quedó muy guapo. Me lo voy a poner en mi habitación, que lo sepas. ¿Ah, sí? Claro, tío. Este y el de lobo contra perro. Sí, la ilustración ya veis que es así estilo ukiyo-e, de estilo grabado japonés. Fue tan interesante de investigar y de hacerlo. ¿Sabes qué de perfil se te parece?
Sí, Es que me había dado cuenta ahora. Algo hay ahí, ¿eh? És algú molt comú a les teves. Algo hay ahí, ¿eh? no sé, bueno, es un fenotipo holandés, así, nariz larga, pelo rubio y barbudo. Yo no tengo tanta barba, nariz tan larga, y un pelo Soy tan... yo soy Johan. No os habéis enterado, se inspiró en mí. La verdad que te quedó... Joder. Bueno, pues un fuerte aplauso. Yo no sé si queréis comentar algo más o... ¿no?